Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como primera parte de las conclusiones del informe, obviamente a modo de síntesis de lo que hablaron acá mis compañeras y compañeros, ¿sí? Lo que tenemos que decir primeramente es que lo que se vive en Perú, inicialmente desde el 7 de diciembre del 2022, es un reclamo masivo de la población que exige un cambio de régimen, ¿sí? Un referéndum consultivo en pos de una reforma constitucional. Nuevamente, ¿sí? A ver, el informe final de la misión, que ahí tienen el resumen ejecutivo que se fue circulando, nos lleva a concluir que en la República de Perú el Estado de Derecho está quebrado, ¿sí? Se han roto las garantías constitucionales, se han suspendido, mejor dicho. Las libertades democráticas están cercenadas, como estuvieron dando incontables ejemplos, ¿sí? La población civil está sometida a un accionar represivo que está siendo homicida, en este caso. Efectivamente, esta misión ha constatado el estado de terror en la población más vulnerable, cuya vida cotidiana y participación ciudadana se ve prohibida por la amenaza de sufrir las represalias estatales. Y gran parte de las vulneraciones constatadas por su carácter sistemático y generalizadas y dirigidas contra la población civil tipifican como delitos de lesa humanidad. Se ha quebrantado el Estado de Derecho y quebrantado con ello el derecho a la protesta. Se ha hecho uso excesivo y letal de la fuerza pública, ¿sí? Se extiende en casi todas las regiones del país, lo que estamos contando, pero principalmente en la región sur del Perú. Hemos podido constatar también la violación a protocolos y a estándares internacionales en materia de disuasión de protestas sociales, pero también la utilización irregular de armamento antidisturbios, como comentaron recién Juan y Pini, ¿sí? Disparando gases lacrimógenos a la cara y al tórax para hacerlos letal. Y a su vez, la aplicación de armamento de guerra, fusiles Galil y fusiles AKM, en manos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército. A esto se suma, como comentaron acá, esta campaña sistemática y sostenida de importantes medios de comunicación del Perú y también de políticos afines al gobierno, de discriminación y denigración racial contra los pueblos originarios y los campesinos. Pero no solo quedaba en esa campaña mediática, sino que se trasladaba a acciones de acusaciones de terroristas a los líderes y las lideresas sociales. En ese sentido, la misión constató un número significativo de líderes y lideresas que quedaban imputados bajo cargos de terrorismo. Y las manifestaciones, por más pacíficas que resultaran, eran acusadas de apología de terroristas a quienes las difundían. Muchos manifestantes declararon también que existe una práctica sistemática de infiltración. Esto que contaba Pini, el grupo Terna, que depende de la Policía Nacional del Perú, ¿sí? Son agentes provocadores que provocan disturbios, como también lo hemos visto en las movilizaciones que hemos participado como veedores. Colocan material probatorio espurio, como ha pasado en allanamientos a federaciones campesinas, en los locales sindicales y en los locales políticos. Hay una transgresión del debido proceso y hay una suspensión de las garantías judiciales, que esto es lo que configura lo que hablamos del quebrantamiento del Estado de Derecho. Se verifica también una utilización permanente y excesiva de figuras de estado de excepción, sobre el cual nosotros desarrollamos un acápite en el informe. Hay una intervención directa de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional del Perú, organizadas para la represión a la protesta y la militarización de regiones enteras del Perú. Los heridos, como contaba Juan Marino, en las manifestaciones no pueden acudir a los hospitales públicos debido a la exigencia de un sistema de persecución que los pone en riesgo de perder no solo su derecho a la salud, sino su libertad ambulatoria. Además de este ensañamiento contra la población rural, campesina e indígena,
existe esa marcada persecución contra estudiantes y docentes, lo que contaba acá el doctor Crosato de la Universidad de San Marcos. Nosotros tuvimos que entrar a la Universidad de San Marcos camuflados. No podíamos decir que íbamos a poder ingresar, teníamos que decir que éramos docentes, mentiras. Porque si nosotros entrábamos para hacer un relevamiento de la misión, no podíamos entrar. Eso cercena no solo, ¿sí?, la autonomía universitaria, cercena la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza. Imagínense el disciplinamiento feroz que hay adentro de la universidad. Los periodistas, que comentaron también, compañeros, ahí nosotros nos entrevistamos con la Asociación Nacional de Periodistas y hemos visto que los medios independientes y medios comunitarios, ¿sí?, no solo recibían amenazas constantes en medios públicos cuando ellos trataban de difundir la noticia de las movilizaciones, sino también eran imputados por apología de terroristas. Otro colectivo que nombró acá la compañera Pini son las mujeres, ¿sí?, no solo por las detenciones arbitrarias, en el marco de las detenciones arbitrarias, ¿sí?, siendo privadas de su libertad ambulatoria, les violentaban la integridad sexual. En la Universidad de San Marcos, más de 70 mujeres y jóvenes detenidas eran mujeres, valga la redundancia. Y la Policía Nacional del Perú desplegó en forma específica y degradante acciones contra ellas, ¿sí?, golpes, manoseos, obligación a desnudarse, hasta mensajes e insultos misóginos. Todo esto que estamos hablando se pudo constatar no solo por las decenas de testimonios, por centenares de pruebas fílmicas, documentales. Mención aparte nos merece la persecución y el hostigamiento de diferentes personalidades públicas y personas políticamente expuestas. Ni hablar de Pedro Castillo, como bien recién desarrolló Crosato. Pero estamos hablando también de casos emblemáticos como la lideresa campesina Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. El líder sindical Ernesto Jauta Tapia Chávez, quien es secretario nacional de los Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y también podemos mencionar al parlamentario Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido Juntos por el Perú. Ahora bien, quiero dejarle la palabra al doctor Pablo García Arena, que espero que esté escuchando, ahí está, para que hable justamente de la tipificación de los delitos que fuimos encontrando y las conclusiones finales a las que hemos arribado, ¿sí? Para sumar a lo que dijeron Juan y Marianela, una serie de cuestiones. Primero, me parece importante destacar que quienes fuimos como parte de la misión hacia Juliaca, hicimos todo un caminito para llegar hasta Juliaca, y desde Cusco a Juliaca fuimos en auto, y me parece importante comentarles porque un viaje que debería ser de 5 o 6 horas, nos tomó 15 horas, y nos tomó 15 horas sin ningún problema para nosotros por el hecho de que en todo ese trayecto nos cruzamos con muchos de los cortes y de los piquetes de las luchadoras y los luchadores del Perú que estaban reclamando, manifestados, peleando por sus objetivos, por sus planteos. Y esto lo quiero decir porque en ese trayecto, en cada piquete donde parábamos, hablamos con quienes estaban allí y constatamos con mucha claridad que lo que hay en Perú es un movimiento popular que está en pie de lucha contra un golpe de Estado. Y eso nos parece importante destacarlo, lo verificamos a través de nuestra propia actividad y a través de nuestra propia experiencia, y logramos de esa forma desmentir la tesis que busca instalar el régimen de Boluarte a nivel internacional acerca de lo que habría serían actos terroristas, enfrentamientos entre peruanos, incluso con acusaciones hacia el gobierno de Bolivia y a integrantes del MAS y PSP. Bueno, todo lo contrario.
En los piquetes lo que había eran luchadores con plena conciencia de sus objetivos políticos, que los mencionó Marianela con toda claridad, y que se han puesto de pie, mostrando lo que es un verdadero ejemplo de cómo enfrentar un golpe de Estado y de cómo defender el voto popular a través de la lucha, a través de la movilización. Entonces eso nos parece importante señalarlo con total claridad. Fuimos abrazados y recibidos por esas luchadoras y por esos luchadores en cada uno de esos piquetes, y lo que nos pedían era que le contáramos al mundo lo que efectivamente está pasando en Perú y por lo que ellos están luchando en Perú, con mucha claridad, entre otras cosas, como decía el compañero Grabois, acerca de la naturaleza de este golpe, que tiene como objetivo apropiarse de los recursos naturales cuyos contratos ley vencen este año. Después, en segundo lugar, profundizando en lo que decía Marianela, llegamos a Juliaca, nos instalamos en la parroquia y allí recibimos a muchas vecinas y vecinos de Juliaca que vinieron a darnos sus testimonios, a quienes entrevistamos, entre ellos a 15 de las 18 familias de los asesinados. Los testimonios de las 15 familias fueron muy contundentes. Quienes estuvimos ahí nos reunimos y entrevistamos a distintos familiares y nos contaron cosas que nosotros tenemos que contar a nivel internacional, porque fue parte de lo que nos pidieron. Situaciones como, por ejemplo, el asesinato de un vecino de Juliaca con 78 perdigonazos en la espalda, así lo mataron. La mamá de Cristian Elliot, que nos mostraba en su celular el video de su hijo tirado en el piso con una bala de plomo en el cuello. El papá de Yamileta Aroquipa, que nos decía que él estaba caminando con su hija de 17 años, ella, y que de repente la ve caerse al piso por un disparo en el estómago. Testimonios como esos muchos recibimos. Y todos fueron unánimes en decirnos que vieron que era la Policía Nacional del Perú la que estaba disparando a matar al cuerpo y a la cabeza con balas de plomo y con armas de guerra. Por lo cual, lo que salió a decir el régimen de Boluarte acerca de que habrían enviado armas desde Bolivia, que habría sido enfrentamientos entre bandas y cosas por el estilo, todos los testimonios que recogimos, y no solo los testimonios que recogimos, sino las necropsias que nos mostraron los familiares y las familiares de las víctimas, registraban que eran balas de plomo que muchas veces y suelen ser utilizadas por la Policía Nacional del Perú. Por lo cual, eso es lo primero que tenemos que dejar en claro de forma muy nítida, y que acá hubo un régimen, un Estado que decidió enviar a la Policía Nacional del Perú a perpetrar una masacre contra el pueblo de Juliaca. Hicimos en el informe que pudimos constatar que el Estado peruano, bajo la conducción de Boluarte y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ha incurrido en delitos de lesa humanidad. Ahora, lo otro que nos decían los familiares era que no tienen cómo y dónde lograr que haya justicia por los asesinatos. Algunos de ellos hicieron las denuncias y las denuncias no progresaron, y otros ni siquiera se atrevieron a denunciar porque tenían miedo de que por denunciar los persiguieran y sufrir represalias. Y ese miedo no era infundamentado, sino que se basaba en el hecho de que el día de las masacres, los días de las masacres y de las represiones, a los heridos que fueron al hospital a ser atendidos, iba el Poder Judicial, acompañado de la policía, a abrirles causas, a notificarles que quedaban imputados, que quedaban acusados por el delito de terrorismo, entre otros.